Muchas gracias por continuar con la sesión en ese segundo módulo. Eh, en los últimos minutos de la sesión pasada, hablábamos de cómo utilizar este tipo de amortización y había una pregunta de qué sistema íbamos a aplicar. Por lo siguiente, porque decían, bueno, lo que pasa que puedo llegar a tener en algún momento dado eh, la característica de poder trabajar en algún momento dado con las actividades de qué tipo de amortización tengo aquí enfrente de mí. Y la cuestión es de que tendríamos que marcar precisamente eh, ¿cuál es la que podríamos hacer? Decíamos que había un sistema francés, sistema alemán, americano. ¿Cuál es el que tendremos? Y obviamente se va a dar un resultado completamente distinto. Pero aquí tendremos que ver que, por ejemplo, el francés que nos dice que son pagos de cuotas fijas mensuales, una parte del capital del préstamo y una parte del interés. Claro, que era lo que estábamos trabajando, ¿no? Hace un momento, ¿se acuerdan? Que estábamos trabajando en ello, precisamente con este punto en el que tomábamos en cuenta esta función. No lo pierdan de vista. Entonces, si les sugiero que si lo hacemos, por ejemplo, con el alemán, amortizamos el capital igual en todas las cuotas, mientras que en la parte de los intereses de la cuota va disminuyendo también, o sea, podemos también trabajarlo, que las cuotas periódicas se pagan solo en los intereses, ¿sale? Entonces ahí tendríamos que tomarlo en cuenta, ambos son factibles, ambos son funcionales, pero como tal hay que denominarlo en un solo sentido, el que yo utilice aquí le estamos haciendo la disminución exclusiva aquí del saldo. La amortización es la misma. Los intereses no se calculan por la amortización. Los intereses se calculan por el saldo. Por eso aquí le puse en su momento saldo insoluto. Creo que esa es la palabra clave que podremos llegar a tener. El saldo insoluto que tendríamos para poder trabajarlo y no tener ninguna dificultad. ¿Claro? Entonces, hasta aquí, pues bueno, era esta parte. Nada más quería dejar esta aclaración. No me quería quedar con esa duda. Y vamos con el siguiente tema para poder continuar. Y aquí tendríamos lo siguiente, ¿no? Básicamente ya abordamos el reto 4, cómo se tendría que dar una solución óptima. Vamos con el reto 5. Y en el reto 5, bueno, nada más el reto 4, no se les olvide acá, porque la cuota para mes a mes, pero agreguen la conclusión, no se les vaya a olvidar, eso va a ser funcional y bueno, súper importante, agréguenlo. Y la referencia bibliográfica también, ¿sale? Mínimo son tres. Y vamos con el reto 5 ahora. ¿Cómo vamos a trabajar con el reto 5? A ver, tomemos en cuenta lo siguiente. Aquí tendríamos que ver igual, como les dije en la sesión pasada, consiste en dos partes. Parte uno vamos a resolver casos y en la parte 2 es redactar la conclusión. Pero aquí nos dice lo siguiente. Aquí es importante la lección 11 como tal, directamente. Y en la lección 11, si la recuerdan, nos vamos exclusivamente aquí para el reto 5 y nos dice en particular los análisis de casos. Dice, "Oye, maestro, ¿y cómo lo podemos llegar a realizar? Bueno, por la siguiente manera. Mire, resulta que cuando nosotros estamos trabajando aquí, por ejemplo, nos está diciendo que queremos adquirir un crédito y lo queremos liquidar con una fecha de vencimiento de forma anticipada. Esto es muy común que se pueda utilizar. Vamos a tener anualidades diferidas también. Vamos a llegar a tener en algún momento dado la solución aquí, cómo es que aplicamos esta fórmula. Y entonces tendríamos que hacerlo de la siguiente manera. Me dice, aquí se establecen tres casos, caso uno, 2 y 3. El caso uno creo yo que no es tan complicado, o sea, realmente no es tan complicado, pero puede llegar a confundirnos con la fórmula, claro. Es por ello que tomo la decisión de poder hacer un ejercicio y el caso 2 que también, nada más ahí es por la cuestión del tipo del dólar, ¿no? Pero como tal ya tenemos definido un día en particular y que lo hemos estado estipulando del 21, ¿no? Ahorita les doy los datos con exactitud. Del 17, perdón, del 17 de marzo, es la fecha que estamos considerando, el lunes 17 de marzo. Pero vamos a ver lo siguiente.
Acá nos dice el caso, reitero, no voy a hacer el mismo, voy a tener que hacer uno similar, pero puedes darle la misma estructura. La empresa requiere establecer una nueva sucursal en el norte del país. Para este objetivo se renta un local que cumple con las especificaciones necesarias y la renta de 5,000 pesos mensuales. La empresa considera pagar 2 años por adelantado y el dinero se pronostica que genere un 12% de interés. Para evaluar si es conveniente o no hacer el pago por adelantado, la gerencia requiere calcular el monto del pago adelantado, ya que se van a manejar capitalizaciones mensuales al vencimiento. Esto es algo, siempre les digo, es algo muy funcional y es algo que nos puede hacer un comparativo. A ver, incluso cámbialo a una vida cotidiana y lo voy a poner, ¿qué quieres comprarte? ¿Quieres comprarte en algún momento dado el nuevo teléfono que acaba de salir? Y puedes pagar a cuotas o lo puedes sacar en planes o lo puedes realizar de pago de contado. ¿Qué quieres hacerlo como tal, no? Este, pues la respuesta ya es muy simple, ya te la había dado en otras sesiones, pero vamos a hacerlo de una forma breve, rápida, y tendríamos que trabajar mucho con lo siguiente, ¿no? Diríamos, paso uno, que tenemos que calcular sí o sí en este caso tendríamos que calcular nuestro valor futuro, ¿no? ¿Cuánto es el valor futuro? Por eso necesito calcular el valor. Aquí lo tengo. Valor futuro. Y ahora, bajo este panorama, tendría que darle un siguiente sentido. La fórmula no es tan complicada. ¿Por qué razón? Porque en todo caso, tengo que tomar en cuenta los siguientes elementos. Uno, la tasa de interés, que aquí mismo me dice, tengo una tasa de interés mensual, pero dice que se hace de forma mensual. Entonces vuelvo a repetirles, recuerda que cuando hablamos de tasa de interés, siempre tiene que ser, aquí lo voy a poner, por ejemplo, del 24%, pero le voy a poner que es anual. Entonces, cuando quiero hablar de tiempo, tendría que hacerlo y de forma mensual, por ejemplo, y aquí tendrá que calcular el valor, perdón, el porcentaje de tasa de interés de forma mensual. Y para ello lo dividiríamos entre los 12 meses como tal. Nos da un resultado del 2% del valor. Es decir, tengo un 2% mensual. Ahora, aquí es algo importante. Necesito ver, o sea, ya vi que se va a generar 24% de forma anual. A una tasa del tiempo mensual, ¿cuántos meses? Bueno, aquí bajo este panorama nos dice que la empresa como tal requiere calcular, ya sea que se vaya a manejar de forma anticipada, pero tenemos un plazo de 2 años, ¿claro? Y entonces, como lo tengo a 2 años, yo no lo voy a hacer a 2 años, yo lo voy a hacer a 5 años, ¿no? Yo lo quiero hacer a 5. Ahora, 5 años. ¿Cuántos meses serían en 5 años? Lo multiplicaría por 12 y entonces tengo 60 meses. ¿Va? Este es un dato importante porque lo necesitas para que lo hagas más adelante al momento de llenar la fórmula. ¿Cómo vamos a sustituir esta fórmula? Bueno, nuestro valor futuro va a estar representado por lo siguiente. ¿Cuánto es el capital que vamos a considerar? Yo le voy a poner unos 80,000 pesos. Reitero, esto es meramente hipotético. Bueno, aquí tendrá que ser el valor de R. Que estaríamos tomando los 80,000 pesos y tendríamos que multiplicarlos. Aquí la fórmula me indica uno más mi tasa de interés. ¿Cuánto es mi tasa de interés? Y aquí la pregunta sería, ¿tengo que agarrar la anual o la mensual? Y la respuesta sería la mensual. Entonces agarro el 2%. ¿Claro? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Bueno, aquí es donde pude percatarme que muchos de nosotros tuvimos pues grandes confusiones. ¿Y por qué tuvimos confusiones? Porque hacían lo siguiente. Decían, ojo, acá es elevado, n-1. A ver, aquí lo voy a poner
para que no nos perdamos, o sea, para que sepamos que es elevador. Si no, se me van a confundir y me vamos a cambiar por completo la fórmula. ¿Qué pasa? Tengo que elevar al cuadrado, perdón, tengo que elevar a la potencia. Y al elevar a la potencia sería ¿a cuántos meses? Y aquí la pregunta, en este caso tengo 5 años, entonces sería a 60 meses, claro. Eso es lo funcional que tengo que hacer. Pero no lo olvides que le tienes que restar un mes. Bueno, después a la fórmula es todo menos uno. Entre la tasa de interés que tenemos del 2%. Muy bien, entonces esto quiere decir que básicamente ya estoy por solucionar mi ejercicio. No tengo tanto problema. Si lo quisiéramos automatizar, que sería lo ideal para poder trabajarlo de una forma mucho más efectiva o mucho más funcional, entonces tomaríamos en cuenta el siguiente valor. Colocaríamos que nuestro valor futuro tendríamos la siguiente cantidad y colocaríamos los mismos 80,000 pesos que voy a tener, los voy a multiplicar, tendría que abrir mis dos paréntesis, tendré que colocar el uno más sumado al 2% de forma anual, cerraría mi paréntesis, elevaría a mi potencia, que en este caso sería al número de meses, que en este caso sería 60, cerraría mi paréntesis y le restaría el uno. ¿Claro? Y entonces el resultado como tal me daría 262,481,46. ¿Claro? Ahora, aquí es algo importante y no perder de vista. Porque me dicen, maestro, pero ¿esto qué significa? O sea, este valor futuro, ¿qué significa? Estos 134, ¿qué significa como tal? O sea, ¿cómo puedo saberlo? Bueno, hay una fórmula en Excel, aquí voy a poner, que lo puedes sacar como valor futuro, pero para ello tendríamos que utilizar, nada más, dame un segundo a ver si me permite la fórmula. Sí, aquí está, valor futuro de una anualidad. Y el valor futuro sería de la siguiente manera. ¿Cuánto voy a tener? Voy a ponerle coma. Voy a considerar el siguiente, la tasa mensual. Y por último, estaré tomando en cuenta el tiempo. Cierro mi paréntesis y no me lo otorga. Debería de, ¿no? Pero yo le puse los 80 y debe ser como tal. Primero los 80,000, ahí están, la tasa de interés. Y por último, que es que les decía, ¿no? A ver, me sale valor futuro y acá me pone el valor, la tasa de interés y el tiempo. Pero no sé por qué no me la aplica y debería de darnos el resultado. Pero no, si a ustedes les sale en su Excel, sin detalle, pero esa es la fórmula que debería, no sé exactamente por qué no aparece ahorita, pero en sí esa es la fórmula que nos tiene que salir. O sea, colocando el valor futuro, simple y sencillamente, colocamos el valor de cada uno de los elementos. Pero es que, ¿saben qué pasa? Que, por ejemplo, no me activa,
ven que cuando pones una fórmula, te va apareciendo cuáles son los elementos de cada uno de ellos. Ah, aquí está, mire. Por ejemplo, el tipo, número de periodos. Aquí está el número de periodo. Ok, ya vi por qué. O sea, porque acá lo pone de una forma distinta. Por ejemplo, el tipo te dice que es el tipo de interés. Después es el número de periodos y por último es el importe. Ok, entonces primero decía valor futuro, decía el tipo, el número de periodos y por último el importe de pago. Aquí me va a dar con un valor diferente porque ahora están acomodados de una forma distinta. Entonces, primero es este. Ok, me vuelven a fallar las fórmulas de Excel. No pasa, no sé. em, Valor futuro. Soy obsesionado, obviamente. El tipo me dice que es la tasa de interés. Sí, claro, es como tal la tasa de interés. Me dice el número de periodo. Tengo 60 periodos. Posteriormente necesito colocar el importe que se va a pagar por periodo, o sea que son 80,000. Posteriormente, ok, tengo que poner el valor actual. El valor, pero el valor actual todavía no lo tengo. Bueno, podría poner los 80. Y ahí le puede poner cero, profesor. Sí, pues también era lo que le había pensado con el cero. Muchas gracias. Y por último, valor final o inicio. Indica si la fecha de vencimiento de los pagos es el final es cero o al principio es uno de cada periodo. Ah, aquí es porque en el ejercicio, si se dan cuenta, te dice que si va a ser al inicio o al final. Aquí está en tu fórmula. Eso lo tenemos acá, que nos dice, ¿y en dónde va a ser? ¿Vas a hacer al inicio o al final del periodo? Que eso cambia por completo la esencia, ¿va? Y ahí es donde tenemos que tomar en cuenta si es al principio o si es al final. No pasaría nada. Aquí, en este caso, a ver, si le pongo cero también, me da el mismo valor. Si le pongo uno, me cambia por poco, pero qué extraño. Porque, bueno, ¿saben qué? Ya me está dando el valor completo de los 9 millones. Esa es la pequeña diferencia que me da como tal. Pero bueno, tienes dos opciones. O lo haces de esta forma, o con el valor futuro, si te da o no pasa nada, digo, al final del día también yo lo meto con la fórmula y lo utilizo con el Excel, pero aquí me está dando, esas son hojas de cálculo, tal vez los acomodos son un poco distintos, no debería de ser así, debería darnos el mismo valor de no tener tanta dificultad, ¿va? Ahora, que sí puedo calcular el valor actual, también, así, obsesionado y obstinado con el valor actual. Aquí está el valor actual, por ejemplo, de una anualidad. Y por ejemplo, aquí nos dice el tipo de interés. Posteriormente, el número de periodos. Posteriormente, el importe del pago. Bueno, aquí no puedo hacer una referencia. Podrá poner este valor y vamos a colocarlo con el uno o con el cero. Y entonces, aquí ya podría hacerlo. El valor actual sería C13. Ahí está. Ahora sí ya. Sí, no me podía quedar con la duda de por qué no nos daba el mismo resultado y me estaba faltando el valor actual. O sea, ya una vez calculando el valor actual,
ya lo tendría que hacer. Repito, no sé por qué aquí me pide calcular por separado el valor actual cuando realmente, por ejemplo, en Excel tengo entendido que te lo calcula de forma automática. ¿Sale? Entonces, aquí hay un pequeño detalle, no sé, pero en ambos nos va a dar el mismo resultado. Muy bien. Entonces, ya tengo como tal el valor. Ahora, ya no pasa nada, ya tengo, calculé el valor actual, calculé el valor futuro y calcularía los intereses generados como tal que se llegarían a tener en algún momento dado. Forma simple de poderlo calcular, podríamos hacerlo de la siguiente manera, ¿no? Podemos calcular el valor presente y el valor presente tendríamos que hacerlo. Esto es algo que debemos de tomar, el valor presente e ir sustituyendo nuestros datos. Valor presente, Pepe, muchas gracias. Tendríamos que considerar mis mismos 80,000 menos, ojo, aquí son importantes para los que les hice las observaciones que les decía, más o menos tendrías que respetar este signo. Menos tendremos que colocar que sería 1 más mi tasa de interés. ¿Cuánto sería mi tasa de interés? ¿La mensual o la anual? Y lo correcto sería la mensual. Posteriormente lo cerramos, elevamos la potencia, tomaría en cuenta aquí la función que sería menos el total de los periodos, que en este caso en el mío serían menos 60. Todo esto lo tendría que estar dividiendo entre la tasa de interés, que sería del 2%. El 2%. ¿Claro? Ahora sí, aquí lo automatizo y lo haría de la siguiente manera. Colocaría entonces mis 80,000, perdón, multiplicado por 1 menos, abrir paréntesis, 1 más mi tasa de interés, cerraría, elevaría la potencia y lo dejaría en 60. ¿Claro? Todo esto que tendrá que ser dividido entre la tasa de interés. Ya nada más aquí como tal, quiero ver si pasa algo que yo lo tenga, porque lo ideal es colocar, ok, sí, ya va a dar el valor como tal de los 3 millones. Sí cambia, entonces mucho cuidado, porque si no meten los paréntesis correspondientes, va a cambiarles demasiado el resultado. Por ejemplo, aquí te da los 9 millones y aquí te da 3 millones, ¿sale? Entonces, lo que en algunas ocasiones se hace ir haciéndolo de forma por separado, digo, porque sobre todo los que están representando sus actividades en un esquema mucho más manual, no pasa nada, hagan la primera parte y así, o irlo desglosando sin mayor inconveniente, ¿sale? Que eso es lo que podríamos hacerlo. Les recomiendo mucho porque lo mismo que les decía, tenemos aquí el ejercicio que nos pide que lo hagamos detallado. Entonces, ya tengo el primer resultado, tengo mi valor futuro, tendré mi valor presente y entonces lo único que haría sería realizar mi resta como tal. ¿Cuánto es el valor que voy a llegar a tener en algún momento dado de los intereses? Es decir, el valor futuro menos mi valor presente para que pueda llegar a tener el valor correspondiente. Y sería el resultado óptimo. Ahora, esto es con base al primer punto, que pues está aquí, estaríamos casi por finalizarlo, y de ahí me pasaría al caso 2 que aquí en el caso 2 no hay tanta diferencia, porque es igual, calcular el valor futuro, Profe, pero, mane,
Disculpe, entonces el valor presente no es lo mismo que el valor actual. Hay un, eh, hay una situación que se supone que debería de darnos el mismo valor, que eso es lo correcto. Me debería de dar los 2 millones como tal, pero Yo ahí tengo una duda. Es que, por ejemplo, se elevó igual a 60 y no sería a menos 59. no, fíjate que esa es una pregunta bien común que tuvieron el error y la fórmula no pone el menos, o no sea al menos que aquí las tengan que sea menor, que me acuerde, no tiene el símbolo de menos, pero podríamos considerarlo, ¿eh? Ahí, y si tal vez sea que el valor que pueda llegar a determinar, porque aquí incluso muchos, cuando me hicieron los comentarios en privado, me dicen, es que maestro, no me da el valor, ¿cuál es el resultado óptimo? Porque si lo hacían manual, daba bueno, es que acá el detalle es que son los videos y no los vamos a poder proyectar. Pero si nos fuéramos por ese sentido, que fuera por 59, ¿no? Podríamos hacerlo. Que en este caso fueran por los 59. No, fíjate, da lo mismo. El detalle es que creo que en sí aquí mi error, y ese es mío, mi error es que le estoy poniendo el paréntesis, porque eso tiene que ser por separado. Por eso me está dando el resultado tan elevado, me está dando 1 millón de pesos más. Lo, si nos vamos, y esto siempre ha pasado, cuando queremos meter las fórmulas del valor presente, tengo una función también de valor presente, creo que es esta, valor, varianza, valor neto, no me acuerdo cuál es la del valor presente en Excel, bueno, en hojas de cálculo, se supone que el valor presente es el valor actual, entonces deberíamos de hacerlo, digo, si ya para no darle tanta vuelta, simplemente podríamos hacerlo la diferencia del valor actual menos, pues nuestro valor presente, precisamente. ¿Saben el detalle que aquí me dio 262 y 2 millones? Aquí obviamente tendré un símbolo negativo. Lo voy a checar este fin de semana y se los prometo ponerlo. Lo voy a hacer en Excel. Lo hago directamente todo en Excel y les subo el video de cuál es la solución óptima para no tener ningún detalle. Porque sí generaría obviamente una enorme diferencia que no puede llegar a ser. Para mí, aquí está un detalle Ahí faltó dividirlo entre el porcentaje, ¿no? Entre el interés, perdón. entre el porcentaje. Es correcto. O sea, aquí ya no lo dividí, que sería entre el 2%, ¿no? Y ya me da los 13,000. Entonces, ese es el detalle, que ahorita lo tengo de una forma errónea. No está C11. Aquí tendrá que ponerle como D11. Y son los 6. No pasa nada. Reitero, siempre me estoy aprendiendo a usar hojas de cálculo de Google con toda la honestidad. No tenía mucha experiencia con hojas de cálculo, mayormente trabajo con un Excel, aunque no lo creamos, tienen pequeñas variaciones y eso hace que obviamente tengamos resultados distintos. Pero eso generaría en algún momento dado que el valor que en algún momento dado se llegue a presentar, obviamente sea de una forma
distinta, ¿no? O sea, para no tener tanta dificultad al momento de realizar nuestro valor. Ahora, aquí sería algo importante de marcar, lo ideal sería en algún momento dado que hagamos lo siguiente. Eh, para el último ejercicio, porque ya casi se termina el tiempo, tendríamos que hacer el tipo de cambio. Y por ahí les hice una observación del tipo de cambio, cuál era la fecha que vamos a considerar, y les dije, hay que utilizar la fecha del 17 de marzo del 2025 para ambos periodos, ¿claro? Y entonces, esto nos va a dar un resultado diferente. El valor que nosotros tengamos acá del tipo de cambio, al final del día es hacer el mismo cálculo, el valor actual, el valor futuro que necesitamos tener en algún momento dado, el valor futuro mayormente, y el valor, el resultado, lo único que tienes que hacer es multiplicarlo por los 20.29 pesos que son del dólar. Y cuando lleguemos al euro, aquí en esta parte del euro, vas a tener que considerarla nada más la cantidad multiplicada por 21.91. Esa es la diferencia que vas a llegar a considerar. El valor entonces del dólar lo vas a considerar a 21, que les decía, a 20.29 y el euro lo vas a considerar a 21.91. ¿Sí? Esas cantidades son las que vas a considerar del dólar y del euro, sin problema. Una vez que ya presentes esta información, no tendremos tanta dificultad al momento de realizarlo. ¿Claro? Nos ayudaría muchísimo al momento de poderlo trabajar y el valor que te dé solamente lo multiplicarías. Ejemplo, si aquí tendríamos este valor futuro, lo que tendríamos que hacer sería, este sería el valor multiplicado por los 20.29 y así lo mismo sería para el valor futuro de los 13 millones por el 21.91. ¿Cuál sería la mejor opción? Ya tú lo tomas. O si lo quieres pagar de contado. Entonces, pero considera esta situación. Sé que tal vez todavía no llevamos las conversiones como tal de moneda, pero no pasa nada, simplemente para poder convertir el peso mexicano, perdón, dólar a peso mexicano, es multiplicar el valor que tenemos como tal, ¿va? Es decir, los dólares que tenemos por los pesos mexicanos, eso nos generaría el valor que realmente deberíamos de pagar. Aquí son 266 millones. Bueno, pero eso es porque tengo un valor demasiado elevado aquí de los 80.000, ¿no? Lo puedo bajar, pero pues, no tendría ningún inconveniente en ese sentido. Ahora, bajo este punto, perdonen, lo ideal en algún momento dado es tomar la mejor decisión. Siempre considera, pues, cuál va a ser más funcional. 12 dólares en algún momento dado. Acá es importante, dice que las mensualidades son de 12 dólares. O sea, también tienes que convertirlo. Puedes hacerlo primero con dólares, todo con dólares y al final convertirlo o desde un principio hacer la conversión. Es tu decisión. En ambos te va a dar el mismo resultado. ¿Sale? Entonces no pasa nada, nada más depende de ti al final cómo lo quieras trabajar. O si quieres pagarlo de 5 millones de forma de contado. Y después toma el análisis y di cuál es el que quieres como tal para que puedas salir adelante, tomando la mejor decisión. Y el último ejercicio, este ejercicio, fíjense como tal, que lo primero que tendríamos que calcular en algún momento dado es el precio de contado que se necesita establecer. Acá nos dice cuál es el anticipo o el precio total pagando el equipo. Y posteriormente necesitamos calcular en algún momento que aquí hay un punto bien importante que se me confundieron las personas. El valor, bueno, la solución es, esto representa el valor que ustedes vayan a tomar va a estar representado principalmente por el 80%. ¿Por qué razón? Porque te dice que el 20% le genera de los pagos de forma trimestral. Entonces el 20% lo sacamos con regla de 3. Eso es importante y no se me vayan a perder. Repito, este resultado que te dé del valor del capital, del precio, va a estar representando el 80%. Entonces, significa que necesitamos sacar el otro 20. ¿Cómo saco el otro 20%?
simple, considerando el valor total, que son ejemplos 100,000 pesos, es el 80. Aquí voy a poner, por ejemplo, los mismos 100,000 es el 80%, y aquí necesito el 20%. ¿Cómo lo saco? Pues mediante regla de tres, ¿no? Y entonces me dan 25,000. Y del total serían 125,000 y sería la sumatoria del 100%. ¿Sale? Ese es el único detalle que están teniendo al momento de presentar ese ejercicio. Y del tercero, del tercer caso, del segundo, pues las conversiones como tal, y del primero, pues el error que en su momento marca con las hojas, pero fuera de ello no hay ningún inconveniente. Y pues bueno, con eso estamos finalizando casi nuestra sesión del día de hoy. ¿Alguna duda que tengamos? ¿No? ¿Ninguna? Dejen su puntito entonces, por favor. Profe, Mande. para el primer caso, para sacar los intereses, sería el valor presente menos el valor final, menos el valor futuro. Sí, Sí, ¿verdad? sí, lo tienes que hacer el valor futuro menos el valor presente. Y ya sería el resultado de los intereses. Ok, gracias. Sí, de nada. Agréguenme todos el día de hoy, agreguen un punto antes de que se termine nuestra sesión. Y les agradezco enormemente el espacio que hayan tenido. Les voy a subir el video con Excel para que podamos resolverlo sin mayor detalle, claro, y podamos trabajarlo sin ningún inconveniente. Obviamente, si ya lo grabo durante ahorita este fin de semana para que no tengan inconveniente. Y pues bueno, agradecerles el espacio, el tiempo que hayan tenido de tan tarde que nos hayamos quedado, pero pues al final del día se dan cuenta que se nos va súper rápido. Ya llevamos dos sesiones de 40 minutos y aún así se nos sigue pasando el tiempo muy rápido. Me despido por esta ocasión, que tengan excelente fin de semana, cuídense mucho y cualquier cosa que tengamos duda, con todo gusto podemos atenderlo. Excelente tarde, hasta luego.